Primero que nada quiero agradecer a la Fundación Juan Marc por haberme hospedado hoy. Siempre es un placer venir a esta isla y a esta ciudad y además pues también he colaborado con la Fundación en Madrid en algunas cosas y ya digo que para mí es un grandísimo honor, me siento muy honrado de estar aquí. Bien, antes de entrar en la personalidad de la diosa Atenea, conviene que echemos un vistazo al marco de referencia en el que debemos movernos a la hora de tratar con divinidades griegas antiguas. Lo digo porque nuestra idea de la religión está basada naturalmente en las religiones que conocemos más directamente y sería quizá demasiado decir que para estudiar la religión griega hay que olvidarse de lo que es una religión moderna, quizás sería demasiado decir, pero no es menos cierto que presenta notables diferencias y que conviene, antes que nada, poner esas cuestiones de manifiesto, ¿no? Conviene ser conscientes de que la mayoría de las características de la religión griega no pueden interpretarse siguiendo el modelo de las religiones que conocemos mejor en nuestro tiempo, me refiero naturalmente a cristianismo, judaísmo e islam. No está de más, por lo tanto, asomarnos, aunque sea de una manera muy rápida, naturalmente no va a ocupar nada más que una parte pequeña de la conferencia, a aquellos rasgos de las religiones actuales que no son del todo o en absoluto coincidentes con los de las religiones antiguas. El primero de estos rasgos, y probablemente el más chocante de todos, es que los griegos ni siquiera tienen una palabra que designe a lo que llamamos religión, ¿no? Es decir, los griegos no tienen una palabra que signifique religión. No quiere decir que no tengan religión, quiere decir que para ellos la religión forma parte de una entidad mucho más amplia, que podríamos tal vez denominar como tradición, ¿no? Es decir, la palabra griega es nomos, ¿no? La tradición. La religión forma parte del mismo orden de cosas que las costumbres, que la manera en que uno tiene de relacionarse con los demás en la ciudad, es decir, la religión para lo que sirve fundamentalmente es para organizar la vida social. En segundo lugar, ya puestos en ello, es que esta relación con la organización de la vida social nos lleva a este punto, y es que la religión griega es una religión cívica, es decir, es una religión de la ciudad, es una religión en que lo importante no son tanto las creencias de cada uno, que los griegos en eso entraban poco, en lo que uno creía o dejaba de creer, pero que sí se dirigía más bien a cómo se organizaba, cómo se estructuraba la vida social, en todos los, digamos, en todas las fases de la vida, ¿no? Pues la religión servía para saber qué había que hacer cuando nacía un niño, qué había que hacer cuando uno se iba a casar, qué había que hacer cuando uno moría, cómo se estructuraban los problemas de relaciones entre unas personas y otras. Es decir, es una religión, digamos, cívica, o incluso a veces se le llama políade, que es un nombre un poco más cursi, pero digamos que lo básico en esto es la organización de ritos, es decir, si queréis, es una formación, es una manera de concebir la religión formalista, en la cual lo importante es la celebración adecuada de los ritos en cada momento. Hay que organizar cómo se hacen las cosas, ¿no? Es decir, pensemos, el horror al vacío que puede suceder cuando a uno se le muere un pariente. Bueno, a uno se le muere un pariente, ¿y qué hace? Bueno, pues la religión estaba ahí para eso, para decir, no, hay que velarlo, enterrarlo, no sé cuál, todo este tipo de cosas, ¿no? De manera que la religión articulaba estas cosas, ¿no? Otra gran diferencia es la divinidad en la que se cree. Claro, los seguidores de las religiones a las que me he referido antes son monoteístas y consideran que Dios es eterno, inmaterial, creador del mundo y justo.
La religión de los griegos, podríamos decir que no, es decir, no a todo, ¿no? Es decir, en primer lugar es politeísta. Tampoco tiene muchos, porque hay religiones como la hitita que decía que tenía 1000 dioses. Los griegos decían que tenían 12. En realidad son 12 y más, ¿no? Porque digamos que los que en una ciudad era un dios, en otra ciudad tenía menos importancia. Pero vamos, puestos juntos lo que llamamos dioses importantes, no me refiero a divinidades menores del tipo de las ninfas, los sátiros, no, sino me refiero a lo que son divinidades importantes, las olímpicas, las que están en el Olimpo, no llegarían a la veintena, ¿no? Pero en todo caso, pues tienen un cierto número de dioses y constituían un sistema patriarcal y familiar. Quiero decir patriarcal porque estaba, digamos, bajo el dominio de un dios que es Zeus, padre de todos ellos, que es el que tiene más poder y el que manda sobre todos los demás, y me refiero a que se trata familiar porque los dioses, casi todos ellos, constituyen una familia, unos son hijos, hermanos, etcétera, de los otros, ¿no? No eran eternos, ahí tenemos a las representaciones antiguas y modernas de la familia de los dioses, ¿no? Digamos que no eran eternos, ya que todos ellos habían nacido, pero sí eran inmortales. Esto es una cosa un poco chocante, ¿no? Es decir, los dioses nacen, pero no mueren, lo cual es una cosa extraña, porque puede provocar conflictos notables. Por ejemplo, el conflicto de que los dioses hijos del dios principal pueden en algún momento querer tomar el poder, pero el dios principal no se muere, por lo tanto la situación se parecía bastante a la que hasta hace muy poco tiempo tenía Carlos de Inglaterra, ¿no? De manera que la cuestión es que provocaba, pues, y luego provocaba conflictos ideológicos, es decir, había gente que decía, si alguien nace, todo lo que nace muere, de manera que si nace no es un dios, y esto pues produce en algún momento conflictos con los filósofos, ¿no? Eran siempre jóvenes y felices. Esto los distingue a los dioses de los hombres. No, los dioses se quedan, digamos, aparcados en una determinada edad. Esto es una cosa muy curiosa, ¿no? Unos se quedan en una... Apolo, por ejemplo, es siempre un adolescente insoportable, mientras que otros dioses pues tienen otra... Zeus es un hombre adulto, ya hecho y derecho, con barba, todas esas cosas, ¿no? Bien, también eran felices, los dioses se apartan de la infelicidad, o sea, no comparten con los hombres esa cosa. Cuando se habla de los felices, en griego son los dioses. Y son invisibles, pero no inmateriales, no los podemos ver, pero tienen corporeidad. De hecho, se les concebía de manera antropomórfica, tenían cuerpo, rostro, vestido semejante a los seres humanos, solo que naturalmente más altos, más guapos y todo eso, ¿no? Vemos cómo se los representaba en este Dinos de Sófilo. Ahí está la firma de Sófilo, ¿no? Y a la derecha Sófilos Egrapsen, ¿no? O sea, Sófilos lo pintó, y ahí está Peleo en la puerta. Peleo lo pone ahí. Esto es de poner los nombres en los vasos. Era que frecuentemente estos vasos se exportaban a otros lugares donde no conocían, entonces le ponían toda la batería de nombres, ¿no? Para que se pudieran reconocer. Entonces ahí está Peleo, que está recibiendo a todos los dioses que vienen en procesión, elegantísimos, como podemos ver, ¿no? Con unos vestidos espectaculares. Ahí está Hebe, la juventud, ahí está Dioniso. Bien, y bueno, pues cuando se manifiestan, los dioses suelen hacerse parecidos a los humanos, porque si se presentan en toda su majestad pueden resultar extremadamente terribles, ¿no? Tampoco creían los griegos que los dioses habían creado el mundo. El mundo para los griegos se crea de una manera prácticamente mecánica, y solo después de que el espacio físico está creado se crean los dioses, ¿no? De manera que tampoco son ni todopoderosos
ni omnipresentes ni mucho menos amorosos. Son vengativos, son caprichosos y un estudioso de la religión holandés que se llama Jan Bremer, este señor, pues los califica acertadamente de superpersonas, es decir, los dioses griegos son superpersonas, son gente con los mismos defectos que nosotros, pero mucho más peligrosos porque los tienen de una forma descomunal, ¿no? El siguiente rasgo también es que las doctrinas religiosas que conocemos están reunidas en libros fundamentales, hay una codificación, pero en cambio en Grecia no hay libros sagrados. La Teogonía de Hesíodo no es un libro sagrado, es un poema que cuenta cosas, pero cuenta cosas acerca de los dioses, influye, pero que no es ni son libros que sirvan de base para el culto, ni es obligatorio creer lo que en ellos se dice, es literatura sagrada, pero literatura al fin y al cabo, ¿no? Lo mismo ocurre con las composiciones de los líricos y, bueno, pues son, digamos, referencias al poder de los dioses, pero no hay ahí un cuerpo de doctrina. La prueba es que se podían contradecir, o sea, podían decir cosas contrarias unos de otros, ¿no? Y hay dos elementos fundamentales en la relación de los hombres y los dioses, los mitos y los ritos, ¿no? Las verdades importantes se encarnan en los mitos son historias particularmente representativas que tienen un valor paradigmático, que señalan formas, digamos, adecuadas de comportamiento y formas inadecuadas de comportamiento y fundamentalmente en ellos se manifiestan los problemas de las relaciones con los dioses. Y los ritos articulaban la vida de la ciudad, el pulso de la ciudad. Había ritos para cada cosa y entonces en esos ritos eran los que establecían la manera en que uno se relacionaba con los dioses. Y bien, dado que la religión griega es politeísta, cada uno de los dioses tiene una personalidad propia, y como son antropomorfos, a cada uno de ellos se le atribuyen pues, nombres, epítetos y demás diferentes, y les corresponden funciones diferentes. Ahora la cosa es muy fácil, uno si tiene necesidad de algo, tanto si es aprobar una oposición como si es sanar de una enfermedad, uno se dirige a Dios, pero los antiguos tenían que saber a qué Dios se dirigían, porque los dioses cada uno tenía, entre comillas, su negociado, de manera que armados con esa armazón de cosas, vamos entonces a ocuparnos, ya era hora, de Atenea, que tenemos aquí en este precioso relieve de la Atenea pensativa o en esta imagen de Rembrandt, ¿no? En una aproximación rápida podíamos definirla como la diosa del poder y de la inteligencia. El primero, el poder, es sin duda herencia de su padre, el dios supremo, Zeus, que es el dios, como es el dios supremo, ella es hija de Zeus, pues hereda del poder, y la segunda de la primera mujer de Zeus, que es Metis. Luego veremos qué hace Metis ahí acurrucada, veremos la obra entera y hablaremos de ella, ¿no? Metis es la diosa de la inteligencia, es decir, Metis responde a un procedimiento muy característico de las religiones antiguas, que es la personificación, de manera que es un procedimiento que luego se empleará hasta muy tarde, cuando, por ejemplo, los revolucionarios franceses inventan la diosa razón, ¿no? Que es la personificación de la razón. Generalmente funcionan muy mal. Estos dioses fabricados como personificaciones, pues no son demasiado bienvenidos, ¿no? Metis, que es la diosa, la madre de Atenea, designa un tipo de habilidad que podríamos denominar la astucia, el ingenio, la inteligencia práctica, es decir, es de ella de quien Atenea hereda su inteligencia, aunque, como veremos, su nacimiento fue un poco accidental. También es una diosa guerrera, un prototipo que se hereda del Próximo Oriente con divinidades como Istar, ¿no? Hay otro dios de la guerra en el panteón griego, que es Ares, pero la relación de Atenea con la guerra es diferente de la que tiene Ares. Ares es el dios de la guerra en lo que tiene de brutal, de violenta, de asesina, de salvaje,
y sanguinaria, mientras que Atenea es la diosa de la guerra, si se puede decir esto, en realidad hoy día no se podría decir, pero para los antiguos sí, de la guerra inteligente, es decir, Atenea representa la utilización de la guerra en el ámbito de la política, en el ámbito de la necesidad de salvaguardar la ciudad que protege, de manera que Atenea no representa ese tipo de guerra brutal, sino la guerra como táctica, la guerra como organización. Es curioso porque en algunas ocasiones pues se representa a los dos combatiendo, ¿no? Aquí está Atenea y ahí está Ares, y en medio de Zeus. Lo que lleva Zeus en la mano, aunque no lo crean, es el rayo, ¿eh? La manera de representar el rayo parece una especie de ramo extraño, ¿no? Bien, Atenea protege también la artesanía, en especial las artes y las labores propias de las mujeres, como hilar o tejer, pero también era protectora de los artesanos, como los carpinteros, ¿no? ¿Por qué esta diosa acumula funciones tan aparentemente dispersas como la artesanía y la guerra? Pues a la luz de lo que he dicho hace un momento, es decir, los griegos consideraban que la guerra era una manera habitual de resolver conflictos con otras comunidades, y junto con la guerra el trabajo, la producción, la generación de riqueza era otro de los componentes esenciales de la vida política. Por lo tanto, Atenea es la diosa de la inteligencia para crear riqueza y bienestar, y de la inteligencia para proteger a la ciudad por medio de la guerra. En su condición de diosa de la artesanía, recibía durante las fiestas panateneas, luego lo veremos, un peplo bordado por las jóvenes de Atenas. Comparte esa función de diosa de los artesanos con otro dios, con Hefesto. Hefesto es el dios herrero, ¿no? Y también artesano, e incluso reciben culto en uno de los templos mejor conservados de Atenas, que es el Hefesteion, ¿no? Aunque sus relaciones, como veremos dentro de poco, no siempre fueron demasiado buenas. Se la presenta casi siempre armada, con lanza, casco y escudo, a menudo combatiendo, como en esta imagen del altar de Pérgamo, en la gigantomaquia, y también con la égida, que es esa cosa con serpientes que lleva cubriéndose, ¿no? Égida que provoca el terror de sus enemigos, y a menudo también lleva el gorgoneion, es decir, la imagen de la gorgona, eso que tenemos ahí, la gorgona que era una divinidad que petrificaba con la mirada, y el héroe Teseo le entregó a Atenea la gorgona y ella la lleva en el escudo, ¿no? Y además de las serpientes, su animal es la lechuza, que aparece a menudo representando a la propia diosa, a la que se le llama de ojos de lechuza, en numerosas cerámicas áticas como esta, o incluso en las monedas de la ciudad. Esta es una moneda de la ciudad y pone Ace, el principio de Atenas, ¿no? Y está la lechuza, y es una tetradracma, y por el otro lado, por la otra cara, está Atenea, de manera que se relaciona con este animal, ¿no? Bien, también se relaciona Atenea con el caballo, y de nuevo presenta diferencias con la manera con la que se relacionan con los caballos otros dioses, en este caso Poseidón. Poseidón es el dios del caballo salvaje, el caballo, lo que tiene de potencia, de juventud, etc., mientras que Atenea es la diosa que domestica al caballo, se le llama la diosa de la brida, es la que utiliza el caballo de forma inteligente, ¿no? Bueno, se la representa a menudo con representaciones de caballo. Tenemos estas representaciones de aquí, y es la que hace que construyan el caballo de Troya. Ahí está encargando la construcción del caballo de Troya, un poco pequeño, pero bueno, es que tenía que caber en el vaso. Si pone el caballo de Troya a su tamaño, no cabe en el vaso, ¿no? Y aquí tenemos representaciones, esta es muy divertida, esta es de un
una pieza de cerámica que está en Mykonos, grandísima, es casi tan alta como una persona, y es muy divertido porque el caballo tiene ventanitas y se ve a la gente que está dentro. Pero bueno, es una convención del que ha tallado esta figura, ¿no? Aquí tenemos también el uso del caballo de Troya, ¿no? Bien, también se le llama la que combate en cabeza, Prómajos, ¿no? O tenía una escultura de un tamaño descomunal. Ese es el Partenón. Imagínense el tamaño que tenía la escultura, que está, bueno, esto es una reconstrucción, pero se sabía que era grandísima, se veía desde el mar, ¿no? Era una cosa enorme, y luego también es conocido con su epíteto, como ya dije, Parcenos, ¿no? Que es la representación del Partenón. En el Partenón había una estatua enorme, ahí la persona que hay al lado muestra las dimensiones que tenía, naturalmente no se conserva, y estaba hecha de oro y de marfil. Debía de costar un dinero, costó un dineral, y bueno, naturalmente estas figuras que están hechas de materiales tan valiosos no suelen perdurar, ¿no? La obra es de Fidias, como se sabe. La diosa tiene orígenes muy antiguos, además del hecho indudable de que se alinea con las diosas estas del Próximo Oriente, diosas guerreras, está documentada en una de las fases más antiguas de la historia griega, de los documentos griegos más antiguos, una tablilla micénica. Los micénicos eran griegos y escribían en una escritura que no se podía leer hasta que un arquitecto inglés llamado Michael Ventris pues consiguió descifrarla, y entonces ya podemos leer los documentos micénicos que nos retrotraen pues una serie de cosas que creíamos que eran más recientes, ¿no? Ahí tenemos, bueno, la foto no es muy buena porque está tomada de la edición de las tablillas de Cnoso. Ahí está la foto, el dibujo y la transcripción. Parece esto de escribir así con los guiones en medio, es que es un silabario, ¿no? Entonces hay que representarlo así, y la traducción abajo, ¿no? Dice: para la soberana Atena, una, y para no sabemos un qué, porque la tablilla está rota por la derecha, ¿qué le vamos a hacer?, ¿no? Y entonces por debajo ponía para Enialio, para Peán y para Posidón, y en la parte inferior para la Erinis, de manera que es una ofrenda de algo que no sabemos qué es, que se le da a diversos dioses, entre ellos ya está Atena, ¿no? Es curioso porque Atena Potinilla es la soberana Atena, en Homero se habla de la Potnia Atena, es decir, que es esta idea, y no sabemos si es la diosa, la soberana Atenea o la soberana de Atenas, y para nosotros es un cierto problema determinar qué relación tenía Cnoso con Atenas, y hay una leyenda que era esta de que los atenienses le mandaban cada X años a unos jóvenes y a unas jóvenes a Creta para que se los comiera el Minotauro, entonces hay una relación. Los mitos no reflejan realidades, pero sí las evocan. Entonces, pues alguna relación había que tener entre Atenas y Creta, que de momento desconocemos cuál es exactamente esta cuestión, ¿no? Bien, incluso se ha pensado que podría ser Atenea esta representación de una diosa. Sabemos que es una diosa por la convención de los pintores que ya estaba en Micenas y que luego se repite a lo largo de toda la historia de la cerámica griega, y es que los varones se representan con el color de fondo del barro, es decir, de color ladrillo, mientras que las mujeres se pintan de blanco. Por lo tanto, es una diosa y no un dios. Lleva un casco de colmillos de jabalí, que lo describe Homero muy cuidadosamente, y va con una especie de grifo, es decir, es un grifo, el animal mítico, naturalmente. Y bien, pues se ha dicho que quizá podía ser Atenas, pero no lleva Atenea, pero no lleva letrero, entonces no lo sabemos, ¿no? Bien, se contaba incluso que la ciudad de Troya estaba protegida mágicamente por una estatua de Palas Atenea, llamada el Paladión, que era una especie de talismán. Dárdano la había llevado a Troya y había una profecía que decía que en tanto permaneciera en la ciudad
sería inmune al saqueo. Entonces Diomedes y Odiseo son enviados a robarlo, ahí los tenemos. Ahí está Atenea a la izquierda, ¿no? Ordenándoles que vayan a robarlo, y ahí están Diomedes y Odiseo, que llevan unas imágenes en la mano, y en esta otra pues tenemos solo a Diomedes con la imagen del Paladión, ¿no? De manera que naturalmente es después de que se lleven el Paladión de Troya cuando Troya cae, porque antes no estaba protegida por la diosa, ¿no? La historia mítica de Atenea está cuajada de fascinantes episodios, ¿no? El nacimiento armada de la cabeza de su padre, el intento de forzarla por parte de Festo, el nacimiento de Aristonio, su participación en el juicio de París. Vamos a verlos todos, o sea que no, aunque los estoy enunciando así de golpe, los vamos a ver todos. Vamos a ver el primero. El primero es naturalmente el mito de su nacimiento. Homero no se refiere a él. Probablemente porque es un nacimiento extraño, como ahora veremos, y a Homero no le gustan los nacimientos extraños de los dioses, ni los dioses monstruosos, ni nada por el estilo. Homero tiene una especie de, como diríamos, de lenguaje políticamente correcto en el asunto de la divinidad y no quiere hacer... Pero en cambio Hesíodo, este busto es curioso porque se decía que era de Séneca. Claro, era un poquito difícil que fuera de Séneca porque el original es un original helenístico de 200 años antes de que Séneca hubiera nacido, con lo cual es un poco difícil que alguien hubiera podido imaginar a Séneca antes de que naciera. Y parece que es Hesíodo, de manera que ahora ya se dice que es Hesíodo y por eso lo pongo ahí. Hesíodo sí que trata este tema, primero en la Teogonía, la tenemos ahí, dice: Zeus, soberano de los dioses, tomó como primera esposa a Metis, la más sabia de los dioses y de los hombres mortales. Mas cuando ya estaba ella a punto de parir a Atenea, la diosa de ojos de lechuza, Zeus engañó arteramente su espíritu con palabras lisonjeras y la albergó en su propio vientre, según las artimañas de tierra y de cielo estrellado. Ahora hablamos un poquito de esto. Pues era así como ambos se lo habían aconsejado para que la dignidad real ningún otro de los dioses sempiternos la ostentara en vez de Zeus. Y es que estaba decretado que nacerían de ella hijos muy sagaces. La primera, la muchacha de ojos de lechuza, Tritogenia, o sea, Atenea, dotada de un valor y de una prudente decisión parejos a los de su padre, pero que después un hijo soberano de dioses y de hombres de soberbio corazón iba a parir, que naturalmente sería un eventual rival de Zeus. Pero Zeus la albergó antes en su propio vientre para que la diosa le aconsejara siempre lo bueno y lo malo. Pongo de relieve algunos puntos importantes de este texto. Lo primero es que se dice que Metis es la más sabia de los dioses y de los hombres mortales. Esto se llama una expresión polar para indicar que es absolutamente la más sabia. Como cuando uno dice orgullo de propios y extraños. ¿Cómo va a ser el orgullo de extraños si no lo conocen? Bueno, pues quiere decir el orgullo de todo el mundo, ¿no? Bien, o allí murieron tirios y troyanos. Pues este tipo de cosas son expresiones polares. Bien, queda embarazada, pero Zeus la engulle, no la devora. Esto es muy importante. Es decir, lo que hacen los dioses en Hesíodo, por ejemplo, cuando Crono engulle a sus hijos, no lo hace como lo representa Goya, que esto es una concepción del mito muy posterior. Lo antiguo es que la divinidad se traga entera al dios, sencillamente para que se quede ahí en el vientre, y como es un vientre masculino no va a parir nunca y se va a quedar ahí como un nonato eterno y no va a dar guerra, no va a molestar. Es decir, no, esta es la función. Es decir, Zeus engulle a Metis para que se quede dentro de él, le dote toda la inteligencia, toda la sabiduría, pero no se ponga a parir los hijos estos terribles que tenían anunciados. Pero claro, la primera sí, la primera la tiene que tener. ¿Y qué pasa entonces? Pues que Zeus tiene que dar a luz a esta diosa que ha nacido dentro de él, ¿no? Y entonces, pues luego veremos qué pasa. Y entonces dice que se lo han aconsejado cielo y tierra. Cielo y tierra son la pareja primordial, y como son la pareja primordial, saben todo lo que va a ocurrir, porque las parejas primordiales contienen en sí el germen o la génesis de todo lo que va a venir después, y por lo tanto saben todo lo que va a ocurrir, ¿no? Y el propósito es que se detenga la cadena de destronamientos que se habían ido produciendo en la cúpula del poder. O sea, Crono
Urano no quería ser digamos, destronado, y entonces lo que hace es mantener una relación sexual constante con la Tierra, que la Tierra no puede parir. Con lo cual la Tierra está muy incómoda y se pone de acuerdo con uno de los hijos que tiene dentro, con Crono. Crono castra a Cielo y entonces ya todos los dioses salen y ocupa el poder Crono. Crono ve que ese procedimiento no era bueno, inventa el segundo, engullirlos, para que se queden dentro y no den la guerra. Bien, pero entonces su mujer, cuando llega el nacimiento de Zeus, le da una piedra envuelta en pañales en vez de al niño, mete al niño en una cueva para que, vigilado por unos individuos que hacen muchísimo ruido para que no se oiga el llanto del niño, y entonces Zeus destrona también a Crono. Y ahora, pues el siguiente hijo iba a destronar a Zeus. No, hay que detener esa cadena de destronamientos, y entonces Cielo y Tierra le recomiendan que engulla a la divinidad. Pero lo que ocurre es que Atenea pues tiene que nacer, ¿no? ¿Y cómo lo solucionan? Bueno, pues eso nos lo cuenta Hesíodo también, ¿no? Nos lo cuenta, perdón, el himno homérico 28, que dice que la dio a luz, o sea, Atenea, el prudente Zeus, de su augusta cabeza. O sea, Zeus la tiene por la cabeza. ¿Cómo la tiene por la cabeza? Porque previamente Hefesto le ha pegado un hachazo en la cabeza y entonces le abre un camino para que la diosa pueda salir. Esto es curioso porque está en un mito hitita antiguo, el mito de Kumarbi, luego lo veremos. Bien, entonces dice que la dio Zeus de su augusta cabeza, de belicosas armas provistas, es decir, Atenea nace ya armada, ¿no? De oro resplandeciente. Un religioso temor se apoderó de cuantos la vieron, los inmortales, y ella, delante de Zeus, portador de la égida, impetuosamente saltó de su inmortal cabeza, blandiendo una aguda jabalina. Se estremecía el Olimpo terriblemente bajo el ímpetu de la de ojos de lechuza. En torno la tierra espantosamente resonó, se conmovió el ponto de agitadas olas henchido, e inmóvil quedó el mar de repente, y detuvo el ilustre hijo de Hiperión, el sol, sus corceles de raudos cascos largo tiempo. El sol se queda parado en el cielo, ¿no? Hasta que la Virgen se quitó de sus inmortales hombros las divinas armas, Palas Atenea, y se regocijó el prudente Zeus. La diosa, por lo tanto, nace de la cabeza. Es frecuente encontrar ya desde los estoicos la explicación de que Atenea nace de la cabeza de Zeus porque es la diosa de la inteligencia, lo cual a nosotros nos puede parecer muy verosímil, pero es mentira. Por una razón muy sencilla, y es que en la época arcaica, cuando nace este mito, la inteligencia no se relacionaba con el cerebro. En esa época no se tenía ni idea de para qué servía el cerebro. Le llaman encéfalos, lo que está dentro de la cabeza, es una cosa que sí, a uno le dan un cascotazo y se sale una cosa blanca, pero no sabían que eso para qué, no tenían ni la menor idea para qué servía. Hay que esperar hasta el siglo V, en que Almeón de Crotona por un lado y Hipócrates por otro deducen que el cerebro es la sede de la organización del cuerpo. Curiosamente Aristóteles todavía lo niega, estamos mucho más tarde, porque Aristóteles tiene la idea de que si algo tiene que regir en el cuerpo, lo lógico es que esté en el centro, y entonces tiene que ser el corazón. Bueno, pues de manera que lo de la relación con la cabeza, eso es lo que le llamamos una resemantización del mito. Resemantización del mito quiere decir que el mismo mito se interpreta de una manera diferente. Y, por ejemplo, también se interpreta ese mito de una manera diferente, el mito de Crono devorando a sus hijos. Crono se dice que no es Crono, sino Cronos, o sea, el tiempo, y entonces es que el tiempo devora a sus criaturas, y se reinterpreta el mito de otra manera. Los mitos tienen esa capacidad de reinterpretarse, ¿no? De manera que Atenea no nace de la cabeza porque sea la diosa de la inteligencia, probablemente tiene más que ver con la idea de que el poder se sitúa en la altura, y entonces que nace de la cabeza de Zeus porque es la diosa del poder, ¿no? Y ya digo que hay un mito hitita, el mito de Kumarbi, ahí están los nombres, ¿no? Anu es el dios del cielo, el dios del cielo es destronado por Kumarbi, y entonces Kumarbi, para evitar que un descendiente del dios del cielo lo destrone, le muerde los genitales y se los traga. Y dice, se pone muy contento porque ya no vas a tener descendencia. Y dice, no, le dice el dios del cielo,
te has quedado embarazado de 5 hijos. O sea, pues claro, al tragarse, pues se quedan, bueno, eso es cosas de los mitos, ¿no? Y bueno, uno de los hijos es el Tigris, otra es Istar, o sea, la diosa de la guerra, la correspondiente con Atenea, y efectivamente el dios se plantea, ¿y cómo demonios puedo yo parir a toda esta gente, ¿no? 2 consigue escupirlos antes de, y esos nacen de un monte y demás, pero los otros 3 nacen, una por la cabeza, que es Istar, y los otros 2 por el buen lugar, y que cada uno se imagine lo que es el buen lugar. Bien, de manera que entonces, pues, siguiendo con la escena narrada, la diosa nace adulta y armada, provocando una conmoción del mundo, ¿no? La tenemos en esa representación. Ahora vemos ahí a Metis, ahí abajo. El pintor ha querido representar que Metis está dentro de Zeus, pero como no la puede pintar dentro de Zeus, la pinta debajo del asiento. Bueno, es una convención como otra cualquiera, ¿no? Y entonces ahí tenemos, a la izquierda está Hefesto con su hacha y con la mano levantada como diciendo, Dios, que porque claro, Zeus le pide a Hefesto que le abra la cabeza, Hefesto no sabe por qué, y le abre la cabeza. Hay un diálogo de Luciano divertidísimo en el que Zeus le pide que le abra la cabeza y Hefesto dice, pero hombre, ¿cómo te voy a abrir la cabeza? Bueno, estas cosas. Entonces tenemos a la diosa que nace armada de la cabeza de Zeus, luego ahí está Posidón con su tridente, está la diosa Ilitia, la diosa de los partos, claro, es un parto al fin y al cabo. De manera que, bueno, pues es una representación que tiene abundantes, ahí tenemos otra ánfora ática con lo mismo, ¿no? Y aquí tenemos otra en la que Festo está como huyendo, como diciendo qué es lo que está pasando, aquí, ¿no? Y bueno, pues como indicio de la popularidad del tema, también está en el frontón del Partenón, ¿no? Ahí esa es una victoria que está en la escena de la representación del nacimiento de Atenea, y hay una obra en el Museo Arqueológico Nacional que durante mucho tiempo se creyó que estaba inspirada directamente en el frontón del Partenón. No es exactamente así, pero desde luego representa esa idea. Ahí está Hefesto con el hacha, está Zeus con el rayo en la mano, y en la continuación está una victoria coronando a Atenea, que acaba de salir armada delante de Zeus, ¿no? Es una pieza muy, muy interesante. Bien. El siguiente mito al que me voy a referir es uno bastante peculiar, por el cual Hefesto intenta violar a Atenea. Atenea se escapa, el semen de Hefesto mancha a la diosa, pero no la fecunda. Ella entonces se limpia y lo lanza a la tierra, y de ahí nace un dios que se llama Erictonio, ¿no? Los atenienses tenían unos mitos espantosamente feos. Cuando quieren tener unos mitos un poco más interesantes, recurren al mito de Teseo, que Teseo era de Trecén, Teseo no era ateniense, pero es curioso, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos a Erictonio, que es como nacido de la tierra, pues es serpentino, ¿no? Aunque no siempre se le representa con ese aire. Esta es muy divertida, ¿no? La representación de este Tempesta, que es cómica, ¿no? Ahí está saliendo el niño. Y luego, en cambio, en estas otras representaciones de Erictonio, el niño es un niño normal, e incluso pues está, bueno, no es la misma, es otra representación, pero representa lo mismo, ¿no? La razón de ser de este mito de Erictonio es que los atenienses querían defender la idea de su autoctonía, es decir, de que ellos habían estado siempre allí. Eso es una cosa que todo el mundo quiere que sea verdad. Normalmente no lo es. Normalmente los seres humanos se mueven por el mundo de una manera tremenda. Pero eso de que nosotros somos de aquí, somos efectivamente de aquí, y por lo tanto tenemos derecho a esta tierra, esto es nuestro, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues esto de la autoctonía está basado en el mito de Erictonio, ¿no? Bien, la diosa se ve también implicada en algunas competiciones. La más importante es la que sostiene con Posidón por el dominio del Ática, ¿no? Perdón, que se ha ido. Bueno, cuando todavía el Ática no tenía una divinidad encargada,
pues compiten por ser la divinidad, digamos, tutelar de la ciudad, Atenea y Posidón. Posidón da el caballo, claro, el caballo es... y Atenea da el olivo. Y consideran los atenienses que el olivo es más importante y, por lo tanto, le conceden a Atenea el control de la ciudad, ¿no? Se representa varias veces en las, digamos, en muchas representaciones y el problema es que Posidón es un dios que no ocupa prácticamente nunca la ciudad. Esto de los lugares sagrados es un asunto muy importante. Atenea está en el centro de la ciudad, Atenea está en todo lo alto de la Acrópolis. Posidón se lo llevan a Cabos Union, que si alguien ha estado en Atenas sabe que hay que ir en autobús un cierto trecho, porque Posidón es un dios muy incómodo, es muy bruto, es muy imprevisible, y entonces conviene tenerlo lejos. Sí, con templo y tal, pero lejos, cuanto más lejos mejor. Era lo primero que veían los navegantes cuando volvían a Atenas, veían el templo de Cabos Union, ¿no? Ahí donde se conserva la gamberrada de Lord Byron, ¿no? que puso su firma tallada en el templo este. Sí, ahí está. Bien, bueno, pues otro mito es el juicio de París. Cuando se celebraban las bodas de Tetis y Peleo, estas que hemos visto antes, ¿no? Invitan a todos los dioses, pero se olvidan de invitar a la diosa Discordia. Ahí la tenemos con unas sandalias de alas, porque es una diosa que inmediatamente se difunde. La discordia tiene una terrible capacidad de provocar, de extenderse o de expandirse, tiene alas, ¿no? Ella y alas en las sandalias. Entonces, la diosa se venga mandando una manzana de oro con la leyenda a la más bella. Y 3 diosas se postulan como candidatas a este honor. Hera, la esposa de Zeus y diosa de la soberanía, Atenea, y Afrodita, la diosa del amor. Los dioses deciden poner la decisión en manos del troyano Paris, que sería una especie de juez en el primer concurso de belleza mítico que conocemos. Y donde hay concursos, hay sobornos, naturalmente. Y cada candidata le ofrece a Paris un don si le concede la victoria. Hera le ofreció el poder, Atenea la sabiduría y el heroísmo militar, y Afrodita el amor de la mujer más guapa de Grecia. Paris elige a Afrodita. Y eso produce que rapte a Helena, que estaba casada, y eso provoca nada menos que la guerra de Troya, ¿no? Vamos a ver algunas representaciones rápidamente, ¿no? Ahí está, pues, Paris con barbas, es un Paris muy adulto, con una lira como heroica, ¿no? Y ahí están las 3 diosas. Aquí tenemos a Hermes intentando que Paris no se le escape, ¿no? Porque Paris está diciendo que no le parece demasiado seguro el asunto, ¿no? Aquí tenemos otra vez también representaciones. Aquí Hermes tiene que agarrar a Paris para que no se le vaya del vaso, ¿no? Y en esto es muy curioso porque se ve en la banda, en lo que se llama el hombro de la vasija, ¿no? Del vaso, pues están sátiros y ménades, es decir, que está reproduciendo lo que verdaderamente tiene en la cabeza Paris, ¿no? Y bueno, aquí hay muchas representaciones bastante interesantes, ¿no? Me centraré en algunas más modernas, como este de Botticelli, donde aparecen, bueno, las 3 diosas muy elegantemente vestidas y Paris pues con su manzana meditando, ¿no? Tenemos esta otra de Rubens, muy conocida, recientemente restaurada, donde está Hermes y están las tres diosas, ¿no? Y bueno, pues el último, el tema pues tiene, ya digo, mucha repercusión. Este es una derivación realmente ya bastante, digamos, chocarrera, es decir, parece más bien una casa de citas que el juicio de París, ¿no? Y hay una que a mí me divierte mucho, que es esta foto de Eleanor Antin, ¿no? En donde los prototipos pues han sido sustituidos, ¿no? Pues Atenea es una sexy combinación de Marine y de Lara Croft, ¿no? Afrodita es una seductora femme fatale
y pues Hera es una ama de casa con su aspirador y todo, ¿no? Y aquí está Helena muy aburrida y pues esperando a ver si acaban con este asunto, ¿no? No solo compite Atenea con diosas, ¿no? Sino que también compite con seres humanos, y una es Aracne. Aracne, el mito no es muy antiguo porque lo conocemos por primera vez en las Metamorfosis, en las Geórgicas, que es una joven tan diestra con las labores que presume que ella era mucho más hábil que la propia Atenea. Y esas cosas no se le pueden decir a los dioses, porque los dioses se molestan bastante con estas cosas. Entonces, la diosa se presenta a la joven como una anciana para advertirle que no debe decir estas cosas, pero la otra dice que, bueno, que ella está dispuesta a participar en una competición. Bueno, pues hacen la competición y Atenea acaba convirtiendo a Aracne en una araña. Por eso Aracne en griego es el nombre de la araña, ¿no? Tenemos aquí la versión de Gustavo Doré de Aracne convirtiéndose en araña. Tenemos una más digamos, convencional, ¿no? de Wass en Versalles, y tenemos la absolutamente fantástica versión de Velázquez, que es un cuadro que todavía no acaba uno de interpretar del todo. Pasa como con las Meninas. Velázquez a veces tiene unos cuadros que son de una profundidad y de una serie de capas terribles, ¿no? Tenemos la representación primera del mito, por así decirlo, con esa habitual manera de presentar Velázquez los mitos, que es convirtiéndonos en cuestiones de la vida cotidiana. Y hay una mujer mayor y una joven que están efectivamente compitiendo en las tareas del hilado. Pero detrás está Atenea, esa ya sí, ahí Atenea con su casco y con su lanza, y Aracne, que está enfrente de ella. Y detrás está el tapiz que Aracne ha preparado, que por cierto es la copia de un cuadro de Tiziano. De manera que al ir penetrando, uno no sabe si lo que tiene detrás son representaciones en el tapiz, son figuras que están delante del tapiz, mezcla constantemente los planos. Velázquez es terrible, porque es como el espacio de las Meninas. El espacio de las Meninas es incomprensible absolutamente, no se sabe a qué está pintando Velázquez, por ejemplo, no sé qué es lo que está pintando Velázquez, porque desde luego no está pintando lo que tiene al lado, está pintando algo que está delante, es decir, nos está pintando a nosotros, vaya, esa es la cuestión. Bueno, pues este es la estupenda representación, ¿no? Bien, Atenea también es protectora de héroes. La diosa disfruta de la compañía de los guerreros, ayuda y protege a los héroes prudentes y valerosos. Me voy a limitar a unos pocos casos, así Odiseo, ¿no? Aquí tenemos una imagen muy bonita de Odiseo que se está intentando cubrir, ha llegado desnudo a la isla de los Feacios, y Nausicaa, que está con sus amigas lavando la ropa, bueno, habían lavado la ropa y tendido la ropa y estaban jugando a la pelota, y entonces está ahí Atenea, ¿no? Haciendo que se encuentre Odiseo con Nausicaa. Ahí está digamos, el desarrollo del vaso, ¿no? Con las jóvenes. Es curioso porque hace 4 días estaba en el sitio donde aseguran que allí era donde llegó Odiseo. O sea, que es la isla de Corfú, exactamente. Hay una bahía en la isla de Corfú que aseguran que allí es donde estuvo Nausicaa. Bien, vale, ¿por qué no? Bien, entonces en esta pintura más moderna pues aparece Atenea mostrándole a Ítaca a Odiseo, ¿no? Otro era el que ayuda a Atenea, es a Orestes. Orestes había vengado la muerte de su padre matando a su madre, Clitemnestra, pero claro, este hecho le acarrea la persecución de las Erinis, que castigan a los que derraman la sangre familiar. La sangre familiar, pero de familia de sangre. Quiero decir que cuando Clitemnestra mata a Agamenón no intervienen las furias, porque Agamenón no es pariente suyo, es su marido. Aquello de que a ti te encontré en la calle, vaya, o sea, que no es de su sangre. Y Orestes
venga a su padre, y sí que entonces él derrama sangre de la familia porque es su madre. Entonces eso produce un problema terrible, le persiguen las furias, ahí está una furia que ya viene a perseguir a Orestes, y bueno, acaba Orestes por ir a Atenas, y entonces pues lo juzga el Areópago, se produce un empate y Atenea, con su voto de calidad, decide que lo absuelvan, ¿no? También Heracles recibe los favores de la diosa, aquí lo tenemos tomándose un poco de vino en su compañía. La diosa lo acompaña en la hidra de Lerna, lo acompaña en la cierva de Cerinia, lo acompaña en el momento en que trae el jabalí de Erimanto y Euristeo se mete en la vasija para escapar de... Ese tema se repite muchísimo, a los griegos les gustaba mucho, hay muchísimas representaciones de ese tema, ¿no? Bien, de manera que... también ahí lo tenemos con Geriones, ¿no? Y aquí, en una de las metopas del templo de Olimpia, está Heracles sosteniendo el mundo porque le encarga a Atlas que le vaya a buscar las manzanas de oro de las Hespérides y mientras le sostiene el mundo. Como Heracles puede con el mundo y con lo que le echen, ¿no? Y entonces ahí está Atenea detrás de él en ese momento. Y por fin Atenea, cuando Heracles sufre el veneno en su piel del centauro Neso, el centauro Neso le dice a Deyanira que si le unta las ropas de Heracles con su sangre, Heracles la amará siempre. Ella lo hace con su mejor intención, pero lo que hace es que Heracles se achicharra y entonces se tiene que lanzar a una pira, pero Atenea lo lleva al Olimpo, lo convierte en un dios y lo lleva al Olimpo, ¿no? De manera que bueno, pues es también protege a Aquiles, ¿no? Aquí están Héctor y Aquiles combatiendo. Atenea le hace una jugada terrible a Héctor, se disfraza de Ífobo, el asistente de Héctor, y cuando Héctor le pide que le dé otra lanza porque ha arrojado la que tenía, y se encuentra con que ya de Ífobo no está, era la diosa Atenea que le estaba engañando, ¿no? Entonces Héctor se da cuenta de que lo han engañado y sabe ya que va a morir, y es una escena impresionante, ¿no? También protege a Aquiles en un momento en el que Agamenón le dice a Aquiles que como tiene que devolver a Criseida para que cese la peste, pues que se va a quedar con el botín de Aquiles, que es la esclava Briseida, y en un momento determinado Aquiles echa mano a la espada para matar a Agamenón. Y a Atenea, ella solo la ve Aquiles en el poema, en la Ilíada, se dice que lo toma de la cabellera, le tira del pelo. Aquí está más, es un pintor francés más elegante, y entonces simplemente le toca el hombro, ¿no? Y para proteger a sus favoritos, la diosa es capaz de acciones terribles. Cuando Ayax compite con Odiseo por las armas de Aquiles y se las atribuyen a su rival, Ayax decide vengarse y va por la noche al campamento de los aqueos dispuesto a hacer una carnicería. Pero Atenea lo ofusca, como a una especie de Don Quijote antes de tiempo, ¿no? Y entonces Ayax se lanza sobre los rebaños de ovejas creyendo que está matando a Agamenón y a Menelao. Entonces, cuando se da cuenta de que ha cometido un terrible error, siente una vergüenza tan monumental que se suicida. Hay esta representación maravillosa de exequias en donde está Ayax poniendo de punta la espada cuidadosamente con un montón en el suelo delante de sus armas para luego lanzarse sobre la espada y morir, ¿no? Bien, también ayuda a Teseo, ¿no? Ahí está Teseo sacando al Minotauro. Este vaso está en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Es la copa de Esón, ¿no? Y está Atenea controlando, ¿no?, la salida de Teseo con el Minotauro. Es curioso porque Teseo consigue matar al Minotauro con la ayuda de Atenea, pero también con la ayuda de Ariadna.
que le da, bueno, según unas versiones le da un ovillo, según otras versiones le da una especie de collar brillante. El caso es que con eso Teseo puede guiarse por la oscuridad o por el complicado trazado del laberinto, y entonces como ha sido ayudado como ha ayudado al enemigo de su padre, Ariadna se va con Teseo. Pero curiosamente, bueno, pues aquí tenemos a esta representación estupenda de una nave, ¿no? Y un personaje masculino que lleva de la mano un personaje femenino, probablemente son Teseo y Ariadna, en una representación geométrica muy, muy antigua, ¿no? Curiosamente, la diosa encarga a Teseo que abandone a Ariadna, ¿no? Ahí la tenemos, Ariadna, felizmente dormida. Ariadna es la heroína que más duerme de todas las heroínas posibles. Aparece dormida en muchísimos sitios y además hay hasta un culto en donde estaba allí Ariadna durmiente, ¿no? Entonces Atenea le está diciendo a Teseo que la abandone. Ahí tenemos a Teseo levantándose mientras Ariadna duerme, Atenea presidiendo. Ahí está en una parte muy curiosa, porque mientras que Atenea está despidiendo a Teseo por una parte, Dioniso está encontrando a Ariadna por la otra. Cuando Teseo abandona a Ariadna, Dioniso encuentra a Ariadna. Ahí tenemos la representación de Tiziano, en donde Dioniso está encontrando a Ariadna. ¿Por qué tiene que dejar a Ariadna? Pues por un ritual que se celebra en Atenas, en las Antesterias, que es la boda sagrada de la esposa del rey, cuando había rey, y luego el arconte Basileus, que era el que representaba en la época democrática al antiguo rey. La esposa del rey, hay una boda sagrada con Dioniso que se celebra durante las Antesterias. Es una ficción, evidentemente, pero digamos que Teseo es el héroe ateniense por antonomasia, es el que va a ser el primer rey de Atenas, y entonces es el mito que explica la razón de la boda sagrada de Dioniso con la mujer de Teseo, ¿no? Bien, y una visión degradada y hasta, si se quiere, ridícula, es la añagaza que hace Pisístrato, que había perdido el poder, pero que luego, para hacer creer a los conciudadanos que su regreso al poder estaba, digamos, propiciado por la diosa Atenea, pues se va con una mujer muy alta y muy guapa, a la que disfraza de Atenea, y se pasea en carro por Atenas con la señora en cuestión, y los atenienses pues creyeron que venía con Atenea, ¿no? Entonces, pues esto es una representación moderna, no hay representaciones antiguas que yo conozca de esto, ¿no? Puede resultar risible si se quiere, pero los griegos creían que los dioses efectivamente estaban ahí, y si lo creían, pues ¿por qué no iba a estar Atenea con Pisístrato, ¿no? Bien, Atenea recibe culto en la Acrópolis, en las fiestas llamadas las Panateneas, que se celebran cada 4 años y que comportan una procesión extraordinaria de caballos, de ofrendas, la entrega de un peplo bordado maravilloso que le entregaban a la diosa en cada una de las fiestas, ¿no? Bien, y se celebraban también unos juegos que se llamaban los juegos panatenaicos, y en esos juegos pues se daba como premio un gran recipiente lleno del aceite del olivo sagrado de la Acrópolis. Y bueno, entonces por un lado representa a la diosa armada y demás, entre 2 columnas, y ahí en la inscripción dice de los Juegos de Atenea, y ahí tenemos donde hacen Athlon, ¿no?, de los Juegos de Atenea. Ahí está Atenea y por el otro lado del vaso se representaba la prueba en la que el individuo había vencido, en este caso el pancracio, que era una especie de lucha libre casi sin reglas, y en este caso la carrera, ¿no?
Bien, tenían como unos 40 litros, no estaba mal, no sé a qué precio estaría el aceite por entonces, pero la cosa no estaba mal. Bien, debo terminar. Atenea, cuyo nombre va indisolublemente unido al de Atenas, es desde luego la diosa de la ciudad, pero también una divinidad de enorme importancia en la religión y en la literatura de toda Grecia, y hemos pasado revista a algunas de las múltiples facetas que caracterizan a esta Virgen guerrera, diosa de la inteligencia y del poder. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Tenemos un rato para hacer preguntas a Alberto, que me imagino que muchos de ustedes estarán deseando formular. Es gratis, ¿sí? O sea, es gratis. Es un privilegio tenerte aquí. Bueno. ¿Puedo hacer yo la primera pregunta? Vale. Hace un rato has hablado de la resignificación del mito. ¿Nos podrías contar si quizás en tiempos recientes la vida de la diosa Atenea ha tenido alguna resignificación o alguna forma de verla que haya cambiado en los últimos años? Pues entre otras cosas, bueno, no en los últimos años, pero esa conversión que el nacimiento de la cabeza de Zeus representa el poder a la significación de que representa la inteligencia es un cambio de idea. Luego hay versiones de Atenea para todos los gustos, evidentemente, porque los mitos tienen la virtualidad. Eso es lo bueno que tienen los mitos, es que se pueden interpretar de infinitas maneras. Y ninguna de ellas es cierta y ninguna de ellas es falsa, porque realmente el mito, cada vez que lo interpretamos, en realidad lo estamos contando de otra manera. Es decir, que cuando aparece Jung y habla de los mitos como de las cosas que aparecen en el inconsciente colectivo y todo este tipo de cosas, pues es al fin y al cabo otra manera de contar el mito, es otra manera de explicar las cuestiones, ¿no? O cuando vienen las explicaciones estructurales, que son las de Bernan y toda esta gente, que lo que hacen es interpretar los mitos como contrastes de elementos o que se ponen en contraposición o en contradicción y todo este tipo. Es decir, que sí que hay interpretaciones, naturalmente hay interpretaciones feministas, naturalmente hay interpretaciones psicológicas, o sea, que sí que las hay. Bueno, digamos que la aproximación que yo en cuanto filólogo clásico hago es la de ver las fuentes antiguas, lo cual no quiere decir que no me interesen las otras opciones, pero que no es el terreno en el que yo vivo. Bueno, le quiero felicitar en primer lugar por esta magnífica introducción a un personaje tan complejo y tan rico como la diosa Atenea. Mi pregunta tiene que ver con un pasaje de Agustín en Civitas Dei, citando a Varrón, donde se nos cuenta que Cécrope, a la hora de decidir quién tenía que ser la divinidad tutelar de Atenas, a la que usted ya nos ha explicado, decide convocar al pueblo y que se vote si Poseidón o si Atenea. Las mujeres todas votaron a Atenea y los hombres todos votaron a Poseidón. Pero hubo un voto más de Atenea y de las mujeres Atenea, y por eso Atenea es realmente la divinidad tutelar. Esta especie de sufragio universal avant la letra, mi pregunta es doble, no la he leído nunca en ninguna otra versión previa, y además creo que es la única fuente, o es la única que he encontrado donde se cita esta versión. Mi pregunta es si hay otras versiones más antiguas que nos refieran más o menos lo mismo, y si realmente esto es la primera vez que votan las mujeres y los hombres. Bueno, no hay otra versión, no hay otra fuente con esta versión, y es una versión que además tiene
un aire de ser muy tardía. O sea, bueno, vamos a ver, muy tardía, es que eso es terrible. Yo me dedico a la micenología, que es del siglo del 1400, y para mí el siglo III ya es tardío. Pero bueno, no, sin bromas. Esta versión es del siglo I, evidentemente, y no hay versiones que digan eso anteriormente. Antes se decía sencillamente que se hicieron el ofrecimiento y que ganó uno, pero no se dice quién votó ni cómo es, pero desde luego sufragio femenino no, en Grecia no lo había, o sea que evidentemente no. Sí que hay algunas cosas que se refieren a votaciones. Hay un mito, por ejemplo, de los dos montes de Beocia que compiten en una competición de canto. Esto es un texto de Corina. Y efectivamente se decide por votación. No se dice quién vota, se dice que se votó, sencillamente, ¿no? Es decir, que hombre, el sufragio existía, evidentemente, como procedimiento. Por lo tanto, pues bueno, a alguna fuente se le ocurrió que la manera sería adecuada sería por sufragio. Si no hay ninguna otra pregunta, Alberto, muchísimas gracias otra vez por haber venido y por cerrar con esta charla maravillosa nuestro ciclo sobre Dios. Por favor, ayúdenme a darle una despedida como merece Alberto.